Muy buenas noches, otra edición de Odisea Argentina. Nico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, arrancó la segunda semana de vigencia del nuevo gabinete y la gran pregunta es, ¿se instauró la monarquía en Argentina, Carlos? Claro, yo creo que sí, que finalmente Cristina Kirchner adoptó un modelo de gobierno casi monárquico en su funcionamiento. Digamos, si uno ve cómo funciona la monarquía del Reino Unido, por ejemplo. Perdón, una postilla. El video de cuando reasume parecía una producción de la revista Hola también, ¿no? Bien monárquica también. Bueno, puede ser, sí, más monarquía española. Sí. Pero, digamos, hay un personaje que organiza el Estado y que delega la administración, por otra parte en los términos del artículo 100 de la Constitución, en el jefe de gabinete que es el que se encarga del día a día de los problemas, de explicar las medidas que toma el gobierno, de reunirse con ministros, gobernadores, legisladores. Esto dicho así parece un poco exótico. Creo que efectivamente hoy la presidenta habla con muy poca gente, está más bien concentrada en su familia, habla con su hijo, con su hija, recibe de vez en cuando a Zanini y todas las tardes va Capitanich con su libretita a rendirle cuenta de lo que pasó en el día. Creo que no es un esquema demasiado distinto en su estructura básica del que regía cuando estaba Kirchner. Kirchner se empeñaba en explicarle a los ministros: no le lleven problemas a Cristina. Y la parte más pesada de la administración, que es muy poco placentera, que alimenta muy poco el narcisismo, que es que no se te escape tal paritaria, que puedas encuadrar a tal legislador. Sí, si le prestas 300.000 pesos a Verazategui. Claro, eso se encargaba Kirchner, que solía tener en Olivos hasta 5 reuniones simultáneas. Bueno, ese papel ahora cae, por supuesto, con la enorme distancia que hay entre Capitanich y Néstor Kirchner en el lugar que ocupan en la vida y en el gobierno de la presidenta y en el esquema de poder de Cristina, pasa a estar en Capitanich, que hasta ahora es un hiperkinético que copia un poco el modelo de otros antecesores, no solamente en la jefatura de gabinete. Yo recuerdo, por ejemplo, un poco la gestión Atanasov, que también hablaba todas las mañanas. Corach hablaba todas las mañanas. Corach anda diciendo por ahí que quiere pedirle el copyright a esto de la conferencia de prensa de los mobileros temprano. De tal manera que él lo que pretende es dominar la agenda periodística, que para este gobierno es una obsesión. ¿Y la otra agenda quién la maneja? La no periodística. Yo creo que la manejan entre él, Kicillof, Zanini y la presidenta, que a diferencia de lo que sucede en una monarquía, donde te da el poder y vos armás el gabinete, que le arma el gabinete. Hoy le puso a una nueva ministra de Seguridad, no sabemos qué quieren ensayar con eso, es una persona que está relacionada aparentemente con el hijo de la presidenta, con la Cámpora, pero que viene de temas de defensa, no de temas de seguridad, se llama María Cecilia Rodríguez. ¿Ya se sabe qué embajada le tocó a Puricelli? No, lo que estamos tratando de saber es qué embajada le va a tocar a Timerman, porque también en el cuello de Timerman empieza a haber una marca debido a algunas prestaciones deficientes del canciller en algunos conflictos internacionales. ¿El alicate estaba desafilado? Parece que aplicó el alicate en una relación en la que la presidenta no quiere aplicarla, que es la relación con Israel. Hubo una visita de una delegación muy importante de legisladores de Israel a los que no se los recibió como correspondía, y vos sabés que, dadas las especiales relaciones, todavía inexplicables a mi juicio, de la Argentina con Irán, compensar con una buena relación con Israel es crucial para Cristina Kirchner, y aparentemente Timerman no llega a cubrir esas expectativas. Pero todavía me parece que no encuentra el reemplazo. Delía. No, claro, no sería el caso justamente para esto. Quiso ser a Medina, inclusive hizo publicar algo acerca de que él iba a reemplazarlo a Timerman, pero me parece que Abal Medina se volvió a la casa sin que lo recibiera siquiera la presidenta. Está bastante enojada con él. Dentro de este nuevo esquema de poder o de administración, donde, insisto, me parece que hay más anuncios que efectividades por parte de Capitanich, la gran incógnita es qué quiere hacer Kicillof o qué ha hecho Kicillof en todos estos días. Bueno, Kicillof hizo cosas y no hizo cosas. Ambas son importantes. La más importante que no hizo es, no pudo desdoblar el mercado de cambios, que era aparentemente la medida que él tenía para recuperar competitividad sin afectar el bolsillo de los trabajadores. Ni la mesa de los argentinos. Ni la mesa de los argentinos.
Y entre las cosas que hizo, bueno, puso este impuesto a los automóviles, a las aeronaves, etcétera, como si en la Argentina, si tuviéramos ya un bajo nivel de presión tributaria, como aproximación a una devaluación que no pudo hacer con un desdoblamiento. Y por otro lado, empezó a tomar decisiones en lo que hace a la política monetaria y cambiaria, donde el Banco Central aceleró... Estás hablando de Kicillof, o sea, vos decís que no las toma necesariamente Fábrega. Yo creo que ahí hay una conjunción de decisiones donde el Banco Central acelera el ritmo de devaluación, y creo que ahí están todos de acuerdo, Capitanich, Kicillof y Fábrega, pero el Banco Central, ya van 2 licitaciones de Levax desde que asumió Juan Carlos Fábrega, en donde expande la cantidad de dinero en su licitación semanal de letras. ¿Qué quiere decir esto? Es que está dotando al sistema financiero de los pesos que luego corren contra las reservas del Banco Central. O sea, lo contrario de lo que se espera. Lo contrario de lo que se retire espera. pesos. Así es. Es muy difícil que las reservas paren de caer cuando las tasas de interés en pesos que reciben los ahorristas son 19%, que comparan contra una inflación de 27% y una devaluación que era del 30% anual y que ahora está en un ritmo anualizado mucho más alto. No hay motivos para que los ahorristas sigan teniendo pesos y no traten de atacar las reservas de alguna manera o de otra. Entonces hay una inconsistencia en la política monetaria que hace que las reservas siguen cayendo, y la respuesta para eso de la gestión Kicitanich, digamos, sí, es, bueno, ya que las reservas siguen cayendo, trato de reponerlas por otra vía. Y de ahí, no evito la caída. No evito la caída. Busco más reservas para que se las sigan llevando. Es decir, abro el tapón de la bañadera, no conseguí un tapón en la ferretería, entonces abro la canilla y me baño con el tapón abierto y la canilla abierta. Digamos, una solución no tan eficiente, porque al final lo que me va a quedar es más deuda. Y para lograr que se abra la canilla, el gobierno recurre a esta agenda de normalización financiera que eventualmente... ¿Qué es la agenda de normalización financiera? financiera? Digamos, uno podría empalmar las deudas con el CIADI, que ya son de la gestión anterior, una probable revisión de las cuentas argentinas por el Fondo Monetario en el marco del artículo 4º, la normalización del INDEC y... Bueno, pero todo eso, ¿y los dólares de dónde vienen? Bueno, si todo esto me permite sentarme en la mesa para cerrar un acuerdo con el Club de París, por ejemplo, habiéndole pagado a Repsol el dinero que la Argentina le debía y que era una condición puesta por España para permitir un acuerdo. 5.000 millones de dólares. Así es. Eventualmente se reabriría algún grifo del Banco Mundial, de préstamos bilaterales, de los bancos que financian la importación de bienes de capital de la Argentina, financiados por los gobiernos. A su vez le están pidiendo a YPF que se endeude. Así es. Ahí vendrían reservas. Así es. Vendrían dólares. Así es. Lo que pasa es que el tamaño de esta solución, primero, va a demorar un acuerdo con el Club de París. Una vez que Argentina complete los pasos previos que necesita para sentarse a negociar, va a sentarse dentro de algunos meses, va a llegar a un acuerdo probablemente en la segunda mitad del 2014, en el mejor de los casos. Si es que Argentina no se aburre de todo esto antes, pues el gobierno se aburre rápido de las cosas dificultosas, y entonces, eventualmente, si todo esto es exitoso, en algún momento de 2014 fluirán algunos dólares, pero probablemente de manera tardía e insuficiente. A su vez están negociando créditos con China. Sí, están negociando créditos con China que aparentemente no son tan blandos como lo que la mayor parte de la gente supone y el gobierno supone, ¿no es cierto? Ellos están pidiendo, Kicillof está pidiéndole a China por lo menos 4.500 millones de dólares al Banco Popular, al Banco de Desarrollo de China. Ajá. No son blandos. Si uno mira lo que está pasando en Ecuador, ha habido ahora una investigación de Reuters muy interesante, que fue publicada por varios diarios, yo la leí en el Corriere de la Sera, muy completa, donde aparece ahí que a cambio de prestarle dinero, creo que 3.000 millones de dólares a Ecuador, China se quedó con el 83% de la producción de petróleo de Ecuador. Es decir, para que Correa pueda seguir diciendo que estos son gobiernos donde no entramos en relaciones de dependencia porque decide la gente. Te lo pongo de manera inversa. Las retenciones a la exportación que le cobra Ecuador a China
por exportar petróleo son nada más que del 17%. Exactamente. Contra 35% de la soja y mucho más en el caso del petróleo. El petróleo que se lleva a China, que se lleva a PetroChina, se lo vende a Chevron, que dicho sea de paso tiene un juicio por 9.000 millones de dólares en Ecuador, para que Chevron pueda refinar ese petróleo en sus refinerías de Estados Unidos y a su vez hacer trading con el combustible. Estas son las condiciones que ponen los chinos para prestarte la plata. No sé quién es más duro, si China o JP Morgan, sí, para la mirada de gobiernos que dicen no, con el mercado no. El gobierno no se enteró que, por ejemplo, el FMI desde algunos años se volvió heterodoxo y contracíclico, ¿no? Y es una mano probablemente mucho más blanda que la mano de los chinos a la hora de otorgar financiamiento. Pero para eso a la Argentina le faltaría derribar algunos muros ideológicos muy grandes y una agenda así de normalización también muy importante.